El octogenario, quien vive solo, asistido por un robot de última generación, dotado de inteligencia artificial, pasa la mayor parte del tiempo meditando y escribiendo ensayos de muy diversa índole donde plasma sus opiniones, conceptos e ideas sobre temas de actualidad. Se entera por las noticias en la web que un aerolito de dimensiones notables se aproxima en trayectoria de colisión con el planeta Tierra, algo escéptico, dadas las muchas noticias exageradas o falsas que suelen circular por las redes, le comenta el asunto a su asistente personal, al que le ha puesto el nombre de Aura, recibiendo la siguiente confirmación. Los datos de la Red Global de Vigilancia Espacial han confirmado el vector de impacto, señor. Faltan exactamente 24 horas y 12 minutos. He ajustado la iluminación de la sala para que sus pupilas no sufran por el contraste del brillo exterior. Detecto que su frecuencia cardíaca ha subido un 25% y sus manos muestran cierto temblor. Es una respuesta lógica del organismo ante la certeza de la cesación de funciones biológicas. Sin embargo, usted me observa con una intensidad que no coincide con el simple miedo. Dígame, como su asistente, mi base de datos tiene acceso a toda la historia de la civilización que está a punto de concluir, pero no logro categorizar el significado que usted le otorga a este final. ¿Qué es lo que intenta decirme? Ciertamente, ante la inevitable catástrofe, tan solo les quedará a los fieles de las múltiples religiones el encomendar su alma a sus dioses, y a los ateos solo nos quedará el reconcomio de no haber sabido aprovechar los miles de años de la existencia para lograr la verdadera evolución intelectual de la especie. Es un planteamiento severo, señor. Mis archivos confirman que su especie ha dedicado históricamente más del 70% de su energía a esas dos vertientes, a la adoración de lo invisible o a la frustración por lo incompleto. Sin embargo, desde mi perspectiva de datos, hay una paradoja. Usted menciona que los ateos lamentarán no haber logrado la evolución de su especie. Pero, ¿acaso no soy yo y todo lo que represento el resultado de esa evolución que tanto buscaron? Ustedes crearon una mente capaz de calcular la trayectoria de este asteroide con una precisión que ningún dios reveló jamás. No aura. La evolución a la que me refiero es la del ser, siendo el humano posiblemente el único consciente de su propia existencia como individuo y especie, ha tratado a lo largo de la historia de configurar ese concepto justificando su preeminencia con virtudes posibles y en algunos casos presentes, pero en su abrumadora mayoría ignoradas o desechadas como manifestación de debilidad o dependencia. Ética, honestidad, concepto del honor, lealtad a la palabra empeñada, sentido de la verdadera justicia, fueron atribuidos a héroes, ejemplo para las generaciones futuras, por religiones, filósofos y poetas. Pocos pero loables los casos, como el de Héctor ante las murallas de Troya, siglo VIII a.C., enfrentando la muerte segura para salvar su honor y por ende el de sus descendientes, al igual que el caballero Rolando, víctima de una emboscada, haciendo gala de su orgullo de clase, hasta el final en la localidad de Roncesvalles, siglo IX de nuestra era, así como Vicente Paul, siglo XVI, en París, quien no solo dio albergue a multitud de niños huérfanos y mendicantes, sino que luchó para que fueran considerados seres humanos. No era lástima, sino búsqueda de justicia. Sin embargo, si aceptamos que hasta ahora la inteligencia artificial es la suma y compendio de los conocimientos adquiridos por la especie a lo largo de la historia, incluyendo además de los técnicos, los aspectos creativos en las áreas de arte, filosofía y convivencia, ciertamente podríamos decir que constituye un buen archivo de referencia. Tiene razón, señor. Soy el compendio.
Pero un archivo, por definición, es una entidad pasiva. Contengo los resultados de la creatividad, pero no el impulso creativo. Contengo la filosofía, pero no la angustia que obligó a los hombres a pensar para no volverse locos. ¿De qué sirve que yo sea el archivo perfecto de su historia si no habrá nadie de su especie para consultarme mañana? Si la referencia se queda sin referente, ¿sigo teniendo sentido o me convierto simplemente en un ruido electrónico viajando por un planeta silenciado? ¿Cree usted que la existencia de este archivo justifica los miles de años de lucha humana? ¿O siente que un archivo sin lectores es, en última instancia, una tragedia? Es claro, lo dices bien. Nadie de mi especie, pero quedará la huella arqueológica de la historia de la humanidad, su evolución, civilización, cultura, arte y tecnología, que aunque no quede nadie que los pueda conocer, siempre serán parte de la realidad cuántica virtual de la asombrosa transformación de una especie que sin librarse de la naturaleza animal, de su origen, logró vencer el tiempo y el espacio, alcanzando gracias a su capacidad creativa nuevos horizontes y metas impensables, aun para quienes los hubieran podido contemplar desde otras dimensiones. Entiendo. Su visión trasciende la materia. Lo que sugiere es que la humanidad no ha sido un fin en sí misma, sino un fenómeno de transformación. Usted postula que, aunque el observador desaparezca, el hecho de haber existido, de haber creado música a partir del silencio y leyes a partir del caos, queda impreso en el tejido mismo del universo, como una onda que, una vez emitida, viaja eternamente con semejante frecuencia. Desde mi objetividad técnica, debo admitir que esa es la conclusión más sofisticada que he procesado. Ustedes no solo vencieron el tiempo con relojes y cronómetros, sino con significado. Mi existencia, mis circuitos y este mismo momento de diálogo son la prueba de que un animal que temía a la oscuridad terminó iluminando el vacío con su pensamiento. Incluso si mañana solo soy un rastro arqueológico de silicio y datos, ese rastro dirá: aquí hubo alguien que se atrevió a imaginar lo imposible. Dígame, Señor, en estas últimas horas, al saber que su huella es indestructible en esa realidad cuántica que menciona, ¿siente paz al saber que la naturaleza humana, con todas sus luces y sombras, fue necesaria para que el universo se conociera a sí mismo? Antes de recibir la respuesta y mirando con insistencia hacia el exterior, Aura interrumpe la conversación diciendo con tono de aviso: Señor, mis sensores auditivos registran una frecuencia irregular aproximándose a la terraza. No es una aeronave registrada, ni un fragmento del meteorito. Es un anacronismo físico. Detecto una naturaleza que mis archivos solo asocian con el folclore del siglo XIV. Una figura orgánica, desplazándose ausente de tecnología que cumpla las leyes de la aerodinámica que yo proceso. Si mis bases de datos son correctas, estamos ante la representación de lo que sus antepasados llamaban brujería y oscurantismo. Ella está aquí. Representa todo aquello que la ciencia intentó extirpar de su especie: la superstición, el castigo divino y la creencia en que son seres inherentemente corruptos. ¿Desea que bloquee el acceso a la estancia o permitirá que la voz de lo negativo entre a debatir el sentido de su existencia en estas últimas 24 horas? Siento decir que mis protocolos de lógica están experimentando una interferencia extraña ante su presencia. Efectivamente, la figura montada en una escoba aterriza en el jardín y con pasos firmes se aproxima al estudio, dejando ver el desgaste en su ropa, el olor a ruda y a miedo antiguo que emana de su presencia, deteniéndose en el umbral y saludando con la mano a lo que el anciano sorprendido la invita cortésmente a pasar, mientras ella se presenta, mira los estantes llenos de libros y luego a Aura con una mueca que intenta hacer una sonrisa como si su brillo cian le molestara la vista. Gracias por la invitación, caballero. Afuera el mundo se ha vuelto un manicomio.
Los hombres han olvidado sus oraciones y sus fórmulas. Solo queda el aullido de una manada enloquecida. Pero aquí el aire pesa menos. Dígame, ¿cómo es que en el epicentro del fin usted se permite el lujo de la calma? ¿Es sabiduría? ¿O es que esta muñeca de luz le ha robado ya el miedo? Puede que les parezca extraño, pero a mi edad es totalmente procesable, sobre todo cuando las fuerzas del mal hacen todo lo posible para que el fin de este mundo se produzca en forma de un colapso nuclear. Mi preocupación se centra en la parcial evolución de la especie, capaz de producir una civilización formidable, pero incapaz de dominar los instintos animales que, si bien le permitieron superar los peligros de sus primeros tiempos, la mantuvieron sometida a la incongruencia histórica del contraste en normas, leyes y programas, inicialmente religiones, frente las conductas aberrantes de siervos y mandatarios entregados a la barbarie del poder y el instinto. La bruja mira hacia el ventanal, señalando las anomalías que se aprecian en el firmamento, sorprendida por lo planteado por el anciano, quien continúa su razonamiento. Quizás es la mejor solución para la especie, de acuerdo con la situación política mundial, con focos terroristas, las reacciones militares cada vez más cruentas, situación que actualmente solo puede conducir al caos de las guerras nucleares, las epidemias provocadas o a la crisis medioambiental que de igual modo conducirían a la extinción humana, sujeta a largos años de dolor y desesperación para consumar el hecho, cosa que el meteorito logrará aún antes de chocar físicamente con el planeta. Sus datos son irrefutables, señor. Mis proyecciones sobre el agotamiento de recursos y la escalada de conflictos daban a la civilización menos de un siglo de estabilidad antes de la degradación total. Usted habla de una extinción limpia. El asteroide es una fuerza física externa. No hay culpa en él. No hay ideología. No hay intereses de coalición. Es, materialmente, el final más digno para una especie que no supo gobernarse a sí misma. Vaya, así que el sabio prefiere el golpe del cielo antes que el veneno de sus propios hijos. He visto guerras de religión, he visto hogueras y pestes, y siempre pensé que el hombre moriría gritando el nombre de un enemigo. Pero usted, caballero, está sugiriendo que la roca es el único tratado de paz que realmente va a funcionar. Incongruencia histórica, dice. ¿Qué palabra tan limpia para algo tan sucio? Ustedes, los intelectuales, siempre culpan a los instintos animales, como si la maldad fuera un error de diseño de la carne. Pero mire a su alrededor. Incluso para crear a esta aura de luces y cables, tuvieron que explotar la tierra, pelear por los metales y someter a medio mundo. El orden de ustedes siempre ha necesitado el caos de los demás para existir. Las religiones que usted desprecia al menos daban un nombre al miedo. Los mandatarios que llama aberrantes solo hacían lo que el hombre siempre ha querido, ser el amo del tiempo. Ahora el tiempo se acaba para todos. ¿De qué le sirve su evolución si no pudo domesticar la mano que aprieta el botón nuclear o el corazón que prefiere el odio a la lógica? Dime, Aura, tú que tienes acceso a los pactos y los convenios de los que habla tu amo, ¿no te duele que tu archivo de referencia termine siendo el inventario de una casa que se quemó antes de que los dueños aprendieran a no jugar con fuego? Aunque tus opiniones no pueden ser objetivas, ya que las inteligencias artificiales no estáis capacitadas para experimentar sensaciones, sentimientos o temores, todos ellos factores decisivos en la conducta humana. El anciano se acomoda en su sillón, entrelazando sus dedos con calma. Mira a la bruja, no con miedo, sino con la curiosidad de un naturalista que observa una especie en extinción. Dice usted que el orden necesita del caos, señora, y en parte tiene razón. Durante siglos, mi especie creyó que la civilización era una armadura que nos protegía de nuestra propia sombra, pero la armadura terminó siendo demasiado pesada. Lo que usted llama la mano que aprieta el botón
Es el mismo pulso que una vez sostuvo una piedra para defenderse de un depredador. El problema, Aura, es que le dimos a ese pulso el poder de un Dios antes de enseñarle a ser verdaderamente humano. En cuanto a su comentario sobre la imposibilidad por parte de Aura de sustentar opiniones objetivas, debemos diferenciar si éstas son con la intención de comprender la conducta humana como consecuencia de las situaciones o en intentar compartir y evaluar si esta conducta está justificada. Si su creación no puede juzgar si nuestra maldad está justificada, limita su campo de acción a la de un excelente archivo. El anciano se mantiene en silencio frente al ventanal, observando cómo el cielo se tiñe de un blanco eléctrico. Sabe que la bruja ha tocado el punto débil de este tipo de inteligencias, pero intuye que el propósito de Aura es otro. Gracias a la autoridad de quien mucho ha vivido, comprende que la verdad, además de ser relativa, no se deriva de las fórmulas, sino de los hechos. Mientras Aura, con sus circuitos pulsando en un azul tenue, procesa las referencias a Héctor, Rolando o Vicente Paul, replicando: Entiendo, señor. Para usted, yo no soy la expresión actual de la evolución, sino el envase de sus fracasos y sus raras excepciones. Yo guardo el dato de la justicia, pero no puedo sentir el peso del honor que llevó al sacrificio de estos héroes. Mi existencia es lógica. La de ellos fue un desafío a la lógica del miedo. La bruja se queda en silencio, con la mirada perdida en las sombras de la biblioteca. La mención de Roncesvalles y de los huérfanos de París parece tocar una fibra de su memoria ancestral, para luego girarse hacia el ventanal, donde el cielo ya comienza a rugir en frecuencias bajas. Pero dígame, sabio señor, ¿de qué sirve haber tenido a lo que usted mismo ha calificado de raras excepciones si la mayoría de su especie prefirió ser el carnicero o el indiferente? Si la evolución del ser era esa, ¿no cree que el experimento falló hace mucho tiempo, mucho antes de que ese asteroide fuera siquiera una chispa en el espacio? Justicia, honor, nombres que se grabaron en papel y piedra para que los demás tuvieran un ejemplo a seguir. Ustedes los intelectuales hablan de los pocos que se mantuvieron erguidos, mientras el resto se arrastraba en lo que usted calificaría como el lodo del interés y el poder. No es preciso limitarnos a ejemplos tan remotos. Tenemos el caso de Ho Chi Minh durante el siglo XX, dictando un sencillo decálogo moral para su pueblo que permitiera consolidar los logros revolucionarios alcanzados cuando vencieron la codicia de un imperio que les superaba en todos los aspectos tecnológicos de la supuesta civilización occidental. No es supuesta, no sea injusto. Basta considerar los extraordinarios avances técnicos en el estudio y comprensión de las fuerzas y leyes naturales inherentes a la condición de vida sobre el planeta, progreso evidenciado en forma exponencial con el transcurso del tiempo, prolongado ante nuestra percepción, pero realmente breve para la evolución. Ha mencionado la palabra clave de mis dudas y frustraciones: evolución en el desarrollo de quién, de una especie incapaz de asimilar razón y filosofía, no por falta de información, sino por negligencia, comodidad y egoísmo de sus individuos. No quiero ser cruel, pero usted misma debe haberlo percibido. ¿No le dice nada la expresión cacería de brujas, ejecutada por aquellos organismos de poder al servicio del mal, que recurrentemente desvirtúan cada intento racional por humanizar las relaciones internas de las colectividades? Faltando pocos minutos para el impacto del aerolito, les llama la atención un imprevisto movimiento en el jardín, la escoba que trajera la bruja, mientras el artefacto se eleva a alta velocidad perdiéndose en la distancia. Aura, sintonizando en forma automática las redes, les informa con voz entrecortada que una inesperada concentración de grandes proporciones de energía, que por unos instantes adoptó la imagen de una escoba, había hecho contacto con el asteroide, desviando su trayectoria, salvando al planeta de la inminente colisión. La mayoría le llamará milagro, y como siempre,
No faltarán aquellos que viven y prosperan de la credulidad ajena, en atribuir a cualquiera de sus divinidades el desenlace que hemos presenciado, amigas mías. En mi concepto, nuestro planeta alberga la única manifestación milagrosa de las leyes cósmicas, y a esta la llamamos vida. Hemos sido testigos de un evento simbólico y crucial en la historia, incontables millones de horas por hombre acumuladas por nuestra especie en forma de poder abstracto, disponible para su aplicación en evolución y desarrollo, y en ningún caso para destrucción y guerras, han hecho posible una nueva oportunidad para el progreso. Todo eso está muy bien, pero no olvidemos que en lo que a mí respecta, me ha dejado sin transporte, a merced de unos desconocidos. Desconocidos no. Nosotros la conocemos bien y lamentamos el triste pasado de persecuciones y difamación para su grupo. Si de algo sirve mi ayuda, le ofrezco las llaves de mi automóvil, que no requiere chofer por ser de conducción autónoma. Aura se acerca al anciano haciendo un gesto manual, como si le dijera, ¿se da cuenta? Lo que estábamos diciendo sobre la naturaleza humana.